dejar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta noche. Anoche compartíamos de que Jesús moría en la cruz del Calvario y era sepultado. Y hoy se me ocurrió Jesús y la sepultura, porque hoy todavía está allí, en la sepultura, está ahí adentro de esa tumba, que como decía, ¿no? Muchos dicen, ¿y qué habrá hecho el Señor en ese tiempo? ¿Qué habrá hecho el Señor en ese tiempo, no? Y yo decía, en ese tiempo yo creo que el Señor Jesús bajó al mismo infierno y arrebató la llave de la muerte, de las garras de Satanás. Así que creemos fielmente en este tiempo que tenemos victoria por medio de lo que hizo Jesús estando dentro de la tumba. Pero una palabra, yo quiero leer con ustedes, comenzar leyendo esta palabra aquí en Juan capítulo 19, el Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 19, y el versículo 38 en adelante. Sociedades Bíblicas le puso Jesús y es sepultado. Muy bien. Dice la palabra del Señor en esta noche. Después de todo esto, José de Arimatea, y recuerde que José de Arimatea era uno de los discípulos y era rico, y era una persona prominente allí en Israel, en medio del pueblo judío, en medio del pueblo romano, porque él era conocido y era, por sobre todas las cosas, discípulo del Señor. José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Eso es un poco lo que decía Juan, ¿no? Es algo que está bien, yo lo respeto, ¿cómo no respetar? Pero yo lo veo que el único que no tuvo miedo a los judíos y que no era un discípulo en secreto era José de Arimatea y Nicodemo, porque los dos únicos que dieron la cara por el Señor en ese momento fueron ellos dos. No sé, eso queda a su criterio, dijo alguien, y que pueda pensar y meditar sobre esto. Después de todas estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Ese sepulcro era de José de Arimatea, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, lo pusieron allí a Jesús. Muy bien, un pensamiento que venía a mi mente era este. El pensamiento era, qué interesante, Jesús hablando de cómo iba a ser su muerte y qué iba a pasar, él dijo que iba a ser como
Jonás, que había estado 3 días en el vientre del pez. ¿Se acuerdan de eso, no? Que Jonás, como decía el corito, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Así decían en la escuela dominical. Y vino un pez muy grande y ¡blup!, se lo comió. Pero Jesús decía esto, ¿no? Que iba a ser como en el tiempo, como Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días. Así iba a ser su muerte, que él iba a estar 3 días. Después del 3er día iba a resucitar de entre los muertos. Y él lo proclamaba y lo creía. Y sucedió. Pero qué interesante, porque yo quiero hablarle de estar dentro del sepulcro. ¿Qué ocurrió ahí dentro del sepulcro? Como decía anoche, dentro del sepulcro, el Señor bajó hasta el mismo infierno y rescató la llave de la muerte de las manos de Satanás. Ahora, hay otro relato, y venía a mi mente todo esto, estos pensamientos, venía también otro relato de gente. Acuérdese de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A dónde lo tiraron? A un horno, adentro de un horno que ardía en fuego. Tenemos a David entrando en la cueva de Adulán. Tenemos a José, que lo guardaron y lo encerraron en una cisterna y después estuvo como esclavo y estuvo preso, estuvo ahí metido adentro de la cárcel por tantos años. Jonás, en el vientre del pez, por desobedecer a Dios, 3 días dentro del pez. Estuvo allí y cuando el pez lo vomitó de su boca, cayó en las barrancas de Nínive, donde tenía que llevar adelante el propósito de Dios. Y todas estas, ¿cómo puedo explicar? La cueva donde sepultaron al Señor, el horno de fuego, la cueva de Adulán, la cisterna, la cárcel de José, el vientre del pez. Todas esas cosas que vivieron fue por un propósito de parte de Dios. Todos tuvieron un propósito. La tumba tuvo un propósito. ¿Cuál era el propósito? Darle vida a los que estaban muertos. Porque resucitó a su Hijo y dice que así como resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros. El horno de fuego. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que toda esa nación de Babilonia en ese momento conozcan que había un Dios vivo y verdadero, poderoso, de guardar y cuidar a aquellos que le obedecían y no se inclinaban ante ningún Dios. La cueva de Adulán, ¿cuál era el significado? Entraron gente desalentada, David perseguido para ser muerto, gente desalentada, gente endeudada, gente entristecida, pero salieron 400 valientes de David. Había que conquistar la tierra y Dios había levantado a un rey, había un propósito. En la cisterna, en la cárcel de José, había un propósito. Tenía que llegar el momento donde Faraón tuviera esos sueños y David pueda interpretárselo. Jonás tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿A dónde lo había mandado Dios? Lo había mandado a Nínive. ¿A qué? A decirle a todo ese pueblo, a esa ciudad, que si no se convertían, venía el juicio de Dios y nadie iba a quedar con vida en esa nación. Pero Jonás, en vez de obedecer la palabra de Dios, desobedeció la palabra de Dios y se fue a Tarsis. Y si usted toma el mapa
de aquel entonces, el mapa, usted va a ver que Tarsis quedaba, por ejemplo, en el sur, Nínive quedaba en el sur y Tarsis en el norte. O si Nínive quedaba en el este, en el oeste quedaba Tarsis. Entonces, ¿qué hizo? Jonás se fue a otro lado, se fue a la otra punta. No quiero cumplir el propósito de Dios. Y ahí hay una enseñanza muy fuerte. Porque muchas veces no podemos entender que Dios tiene un propósito para con nuestra vida. Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno. El problema es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no queremos cumplir los propósitos de Dios. Y que por eso muchas veces estamos desalentados, estamos tristes, estamos amargados. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque no estamos llevando adelante el propósito que Dios quiere llevar. Fíjese que qué pasó con Jonás. Se fue para la otra punta. Como dijo uno, se tomó el buque. Se fue en un buque a Tarsis, a la otra punta. Sin embargo, se levantó una tormenta y usted conoce cómo fue todas las cosas. ¿Qué ocurrió? Dios tenía que llevar a cabo su propósito. Jonás era el profeta de Dios en ese entonces. Pero Jonás no quería servirle a Dios. No quería hacer lo que Dios quería que haga. Porque él decía, si yo voy y les predico y se arrepienten, vos lo vas a perdonar. Jonás quería que se mueran todo eso. Terrible. Sin embargo, en su bondad, en su amor, la gracia de Dios alcanzó a Nínive. Y qué interesante esto, porque cuando se levantó esta tormenta, Jonás dijo, soy yo el culpable de esta tormenta, tírenme al mar y van a ver cómo la tormenta cesa. ¿Y qué pasó? Lo tiraron al mar y paró la tormenta y Dios guardó y cuidó la vida de Jonás. Por eso mandó un pez y el pez lo tuvo en su estómago 3 días. Pero creo que esos 3 días fueron lo que tardó el pez en llegar hasta la ribera de Nínive. Porque no se olvide que Tarsis estaba en la otra punta opuesta a Nínive. Y desde allá el pez tuvo que nadar con Jonás en el estómago hasta llegar a la ribera. Y estando allí, el propósito de Dios se llevó a cabo. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, le pidió, Señor, pasa de mí esta copa, este trago amargo, esta copa, pásala de mí, Señor. 3 veces le pidió Jesús a nuestro Dios no ir a la cruz del Calvario. Usted lo sabe, y si no, léalo allí cuando él estaba orando en Getsemaní, donde sus discípulos estaban allí con él y después venía Judas a entregarlo. Esa misma noche que fue entregado, el jueves en la noche, para así decirlo, cuando fue entregado el Señor Jesús le pidió 3 veces no morir en la cruz del Calvario. Y si Jesús no moría en la cruz del Calvario, usted y yo no seríamos salvos. Y hay una similitud en lo que pasó con Jonás. Hay una similitud. ¿Por qué digo esto? Porque Jonás no quería ir a Nínive a predicar. Sin embargo, Dios llevó a cabo su propósito. Y Jonás lo hizo. Y se arrepintió todo Nínive. De hecho, el rey dijo que hasta los animales ayunaran y se volvieron todos a Dios y Dios los perdonó. La otra historia es otra cosa. Pero escuche esto. Jesús pidió 3 veces no ir a morir a la cruz del Calvario. Y no tuvo respuesta del Padre. ¿Por qué no tuvo respuesta del Padre? Porque el propósito de Dios de haber mandado a su Hijo a la tierra era que su Hijo cumpla el propósito de Dios. Y esto me habla que muchas veces nosotros pensamos que el propósito de Dios es desastroso, porque si uno mira
lo que ocurrió con Jesús no era algo lindo, el propósito de Dios, ¿no? Tener que morir en la cruz del Calvario y todas estas cosas. ¿Pero ese era el propósito de Dios? No, el propósito de Dios era salvar a la humanidad por la muerte vicaria de su Hijo. El propósito era parte, la cruz era parte del propósito, pero no era el propósito en sí, porque el propósito en sí era cuando Jesús salía de la tumba resucitado, diciendo: yo tengo la llave del infierno, la llave de la muerte y del Hades en mis manos. Entonces, note esto, Dios me hablaba a mi corazón y me decía: muchas veces te cuesta cumplir mi propósito porque pensás que mi propósito es un problema, es una dificultad, es esto, es aquello, pero cuando yo tengo un propósito para mi pueblo, para mis hijos, yo nunca los voy a dejar en medio de la prueba y de la lucha. Yo le voy a dar la victoria. Y Dios me lo demostró a través de todos estos pasajes que yo le he leído. Sadrac, Mesac y Abednego, ellos no quedaron en el horno. Al contrario, lo tiraron atados, y después que lo tiraron allí en el fuego y murieron aquellos que habían tirado a Sadrac, Mesac y Abednego, porque el fuego era inmenso, era fuerte, sin embargo ellos cayeron ahí adentro atados, pero en un instante empezaron a caminar y estaban desatados. Y dice que el rey miró hacia adentro del horno y dice: ¿no echamos 3? ¿Y cómo puede haber 4? Y el cuarto tiene imagen de hijo de dioses. ¡Wow! Tremenda confesión de un rey pagano. ¿Por qué? Porque nunca vas a pasar la prueba y la lucha solo. Cuando usted y yo aprendemos a hacer la voluntad de Dios, el cielo va a responder. El cielo va a responder cuando usted declare: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, no ir a la cruz del Calvario porque sabía todo el sufrimiento que era todo eso, por 3 veces no hubo respuesta del cielo. Pero cuando Jesús cambió la oración y dijo: Señor, no mi voluntad, sino la tuya, el cielo respondió, porque ángeles vinieron y lo fortalecieron para que él pueda terminar y cumplir el propósito de Dios. Y allí Jesús esa noche fue entregado, fue juzgado, lo crucificaron ayer hace 2000 años, un viernes, a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde lo bajan porque ya había entregado todo. José de Arimatea y Nicodemo lo envuelven, lo ponen en un sepulcro. Y sabe usted una cosa, venía esto a mi mente. Si usted tiene un ratito más de tiempo y me da un ratito más de tiempo, yo digo, hay veces que no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estaba orando esta mañana y Dios hablaba a mi corazón y yo podía ver, ¿no? ¿Qué significado la corona? ¿Y qué significado los clavos? ¿Y qué significado el costado abierto? ¿Y qué significado la llaga? Y si uno bíblicamente busca, por supuesto que vamos a encontrar todos los significados, porque tenía que ser así, porque Dios quería que sea así, porque todo tiene un significado. La corona, fíjese una cosa que quiero resaltar. Siempre que vemos una cruz con Jesús crucificado, una estatua, una esfinge con Jesús crucificado, lo vamos a ver con un pañal, ¿verdad? Los dibujos, todos los dibujos, la obra de arte que hay con Jesús es con un pañal. Quiero decirle, no tenía pañal, estaba totalmente desnudo. La vergüenza, ¿no? El vituperio, él sufrió el vituperio por usted y por mí. Y la vergüenza, él llevó tu vergüenza en esa cruz. Él llevó tu vergüenza, que muchas veces decimos: no tengo vergüenza de predicar el evangelio. Él llevó tu vergüenza allí, que otros tengan vergüenza,
pero que usted no tenga vergüenza de predicar el Evangelio, porque lo único que puede traer sanidad espiritual, sanidad física, sanidad económica, sanidad en la familia, sanidad en tu felicidad, es Jesucristo. Que otros tengan vergüenza, pero no usted, que abraza la fe de Jesucristo. La corona en la cabeza, allí esa corona, era esa sangre que vertía de la cabeza, era para limpiar tus pensamientos. Y los pensamientos son cargados, ¿por qué? Por lo que usted ve y lo que usted oye. Esos pensamientos que después te hacen hablar. El Señor limpiaba con su sangre tus pensamientos. Como dijo el apóstol Pablo, renuévense en el espíritu de su entendimiento. Dios nos dio una nueva vida para que ya no pensemos como pensábamos antes, sino como que pensemos con una mente renovada, porque Cristo en la cruz del Calvario, Él limpió con la sangre que vertió de su cabeza por la corona. Esa sangre te limpia en los pensamientos. Las manos allí, las muñecas clavadas, tienen un significado, porque las manos que creó Dios no fue para la guerra, para señalar, para condenar, para golpear, para destruir, para robar. No, tus manos no fueron para eso. En la maldad del hombre hizo eso. Tus manos, mis manos, fueron creadas por Dios para acariciar, para abrazar, para construir, para trabajar. Y el Señor redimió la maldición de nuestras manos, manos cargadas de maldad. Y el Señor, la sangre de las manos del Señor, fueron para limpiar nuestras manos, para que usted y yo levantemos manos santas al santuario, orando por los demás, como dice la palabra. Los pies, el clavo que traspasó los pies del Señor, de ahí brotó sangre también. ¿Sabe para qué? Para que tus caminos sean limpios. Para que cuando camines el camino que te marcó el Señor. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él nos marcó un camino. Para que caminemos el camino que Él quiere que caminemos. Dice Proverbios que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin son caminos de muerte. Hay muchas veces que caminamos caminos que no corresponden, que a Dios no le agrada. Por eso la sangre de Cristo limpie tus pisadas, tu camino en este tiempo. ¿Y por qué en el costado, cuando le abrió el centurión el costado, dice que salió sangre y agua? Y le podemos dar muchas aplicaciones a eso, sangre y agua y todo esto. Pero ¿sabe qué es? ¿Qué significaba eso? Le abrieron el corazón a Jesús y del corazón de Jesús salió un poco de sangre y agua. ¿Sabe por qué? Porque no había más sangre. Él había derramado toda su sangre. Dice la palabra del Señor que los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Y yo creo que para que usted y yo tengamos una limpieza total de nuestro corazón, tenemos que vaciarlo. Como se vació el corazón del Señor de sangre, tenemos que vaciar nuestro corazón de malos pensamientos, de malos deseos, de rencores, de odio, de falta de perdón. Vaciarlo. Vaciar como se vació de sangre el corazón de Jesús, porque había derramado hasta la última gota. Para que usted y yo podamos tener un corazón lleno de la presencia del Señor. Y este es un tiempo muy, pero muy lindo para que usted practique todas estas cosas. Y por sobre todas las cosas, las llagas que fueron abiertas a través de los azotes que le dieron. Dice la palabra que en las llagas llevó Jesús todas nuestras enfermedades, no alguna, todas nuestras enfermedades, la suya y la de todo el mundo. Y algunos dicen, pero ¿y entonces por qué estamos enfermos? Que estés enfermo no significa que te vas a morir. Que pases por un problema no significa que te vas a morir.
porque Jesús tuvo que pasar por la cruz. Pero Él no quedó en la tumba, Dios lo resucitó de entre los muertos. David no quedó en la cueva, salió como valiente de Dios. José no quedó allí en la cárcel, salió como un hombre de Dios que trajo un cambio total a una nación como Egipto. Jonás, después del pez, predicó en Nínive y cumplió el propósito de Dios. Dios nunca termina un propósito en derrota. El que Jesús hoy esté en la tumba, muchos pensaron, y el diablo pensó que había derrotado a Jesús. De hecho, hasta sus discípulos pensaron que todo ya se había terminado. Acuérdese aquellos dos que iban caminando a Emaús y el Señor ese domingo se les puso al lado y empezó a caminar con ellos al lado y el Señor les pregunta a dos de sus discípulos que iban de camino a Emaús. Acuérdese de este relato. Dice que le preguntó el Señor, ¿qué les pasa? ¿Por qué es tan triste así? Y ellos le dijeron, es que tú eres forastero, no eres de por aquí, ¿no sabes lo que pasó hace 3 días? Hace 3 días crucificaron a Jesús y nosotros pensábamos que Él era el Mesías, y Él dijo que al 3er día iba a resucitar, pero hoy ya es el 3er día y no hay noticias. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Lo tenían al lado, caminaban con Él y no se habían dado cuenta. Hay veces que no nos damos cuenta que la victoria de Dios está al lado nuestro. Hay veces que caminamos y estamos desalentados, estamos tristes. Hemos conocido el amor de Cristo. Como líderes muchas veces nos sentimos que estamos tristes, estamos derrotados. ¿Y será que vamos a salir de esto? ¿Y será que vamos a salir de aquello? Muchos pensaron que Jesús había fracasado en el intento. Pero Dios nunca termina un propósito en derrota. Cuando Dios tiene un propósito para una vida, siempre con Dios seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cuál sea el problema que estés pasando, no importa la dificultad que estés pasando, quiero que entiendas esto. Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios nunca termina un propósito en derrota. Porque Jesús salió de la tumba y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no quedó en una tumba. Ni la muerte, ni la tumba, ni Satanás, ni el infierno pudieron detener la resurrección poderosa de Jesucristo. Porque el propósito de Dios era demostrarle al mundo que la salvación venía a través de Jesús. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no quedaron en el horno. José no se quedó en la cárcel. Jonás no quedó adentro del pez. Cuando Dios cumple su propósito, el propósito de Dios nunca termina en derrota. Y el propósito que Dios tiene para tu vida no va a terminar en derrota, sino va a terminar en victoria. ¿Por qué? Porque Él nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, que estuvo muerto, estuvo en una tumba, como recordamos hoy, y que mañana resucita. Que hoy resuciten en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida, resuciten las palabras de victoria que Dios te ha dado en este tiempo. Tal vez sueños que nunca lograste y que dijiste nunca lo voy a lograr. Si es el propósito de Dios, tengo noticias del cielo para vos. Ese sueño se va a cumplir. No importa qué es lo que pase, pero el sueño se va a cumplir. Si es un sueño de parte de Dios,
es que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y como dije, y téngalo presente, Dios nunca termina un propósito en derrota. Muchos pensaron que Jesús había fracasado. Muchos pensaron que Jesús había quedado en la tumba. Hoy hay muchos que creen que Jesucristo nunca resucitó. ¿Y sabe una cosa? Usted y yo somos testigos de que Cristo resucitó, porque hemos visto la mano de Él, vez tras vez, en nuestras vidas. Fue una alegría poder estar con ustedes, pero déjeme orar por usted, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Padre Dios, quiero darte gracias por cada uno de estos mis hermanos, mis amigos, en distintas partes del mundo, Señor, y aquí en Argentina, que están escuchando tu palabra a través del Facebook, Señor, de YouTube. Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en su vida en una manera de lo sobrenatural. Señor, en esta hora oro para que haya sanidad física, espiritual, mental. Señor, sanidad financiera en este tiempo. Sorprende, Señor, a tu pueblo. Y Señor, aleja el temor de las vidas de mis hermanos, que haya un resurgir, que haya un resucitar en este día, como Cristo resucitó de entre los muertos. Así resuciten, Señor, esas nuevas esperanzas, esa nueva fuerza, esa fe inquebrantable, que resucite en el corazón de tus hijos en este tiempo. En el nombre de Jesús yo los bendigo y declaro sobre ellos victoria por medio de Jesucristo, que nos amó. Amén y amén. Gloria a Dios. Mañana vamos a estar aquí a las 7 de la tarde con la pastora. Vamos a estar celebrando la cena del Señor junto con usted. Así que si usted quiere compartir la cena con nosotros, porque la cena es la comunión de los santos, no importa que sea en su casa o a través de internet, pero la vamos a compartir. Así que ya mañana cuando comencemos, ya usted téngase preparadito ahí un pedacito de pan, una copa con un poco de vino o de jugo de uva, y vamos a compartir entonces la cena del Señor mañana a las 7 de la tarde. Fue una alegría para nosotros, para Joaquín, para mí, para la pastora Patri, haber estado con ustedes a través de Facebook. Y por favor, si usted tiene un testimonio, compártalo con nosotros. Lo vamos a contar para darle toda la gloria al Señor. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Y que el Señor bendiga su vida, su familia y su hogar en el nombre de Jesús.